El cielo estaba en silencio, no como el silencio de la noche, sino un silencio sagrado. El universo había sido formado, y la tierra, aún cubierta de bruma, esperaba algo más. No había lluvia, ni manos humanas que cultivaran, solo un soplo que se levantaba desde lo profundo de la tierra, como si el planeta mismo respirara por primera vez. Y entonces Dios descendió, pero esta vez no habló, no ordenó con voz de trueno, como cuando separó la luz de la oscuridad, o cuando colgó los astros sobre el firmamento. Esta vez Dios se inclinó. Con sus propias manos tomó polvo del suelo recién nacido. No era un polvo común, era tierra viva, cargada de la esencia del Creador. Lo moldeó dedo a dedo, hombro por hombro, cada detalle, desde la mirada hasta el aliento, fue obra de una voluntad perfecta. Y entonces ocurrió lo imposible. El Todopoderoso se acercó al rostro de aquel cuerpo formado. Respiró y el hombre abrió los ojos. Su pecho se llenó de vida. Su mirada encontró el cielo por primera vez. Había nacido el primer ser humano, no como una criatura más, sino como un reflejo del Altísimo. Su nombre, Adán. Adán respiraba, pero no como respira una bestia, sino como quien carga dentro una chispa divina. Se incorporó lentamente, sintió el suelo bajo sus pies, la tibieza del aire, el murmullo del agua en la distancia. Todo era nuevo, todo era suyo, y sin embargo, no entendía aún su propósito. Entonces, una luz surgió del oriente. No era el sol, aunque brillaba como 1000 soles. Era la gloria de Dios, que se movía. Y allí, bajo esa luz, se desplegó ante los ojos de Adán el más maravilloso de los jardines, el Edén. No era solo un lugar, era una obra maestra viviente. Montañas suaves como susurros, ríos que cantaban al fluir, árboles que danzaban con el viento y frutos que parecían encerrar estrellas. El Creador plantó con sus propias manos cada raíz, cada flor, cada aroma. Todo tenía un propósito. Todo estaba en armonía, y en el centro del Edén, dos árboles se alzaban como centinelas de eternidad. El árbol de la vida, que latía con poder celestial, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que brillaba con una sabiduría prohibida. Dios colocó a Adán en medio del Edén, no como visitante, sino como guardián, no como esclavo, sino como rey. Le habló, no con voz temible, sino con voz de padre. Adán, de todos los árboles podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Adán escuchó y por primera vez conoció el límite. Los días pasaban en un silencio sagrado. Adán caminaba entre los árboles del Edén, nombrando a cada criatura con una sabiduría que no le pertenecía, sino que fluía desde su interior como un río de entendimiento. Tú serás león, fuerte y majestuoso. Tú, águila, que tocarás los cielos con tus alas. Y tú, ciervo, que correrás como el viento. Cada animal se inclinaba ante su voz, como reconociendo a un ser superior. Los cielos lo veían con asombro, los ríos lo seguían con canto, las flores se abrían a su paso, pero en el corazón de Adán algo faltaba. Las criaturas venían en parejas, dos aves alzaban vuelo juntas, dos felinos dormían
uno junto al otro. Hasta el susurro del viento parecía danzar con la luz del sol. Adán los miraba y comprendió, no con palabras, sino con una sensación profunda. Él estaba solo, y el Creador, que ve lo invisible, habló desde lo alto. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, un sopor cayó sobre Adán. No era sueño común. Era como volver al principio, al instante antes de la vida. Sus ojos se cerraron, su cuerpo descansó, y Dios se acercó una vez más, no para formar del polvo, sino de su costado. Mientras Adán dormía bajo la sombra del árbol de la vida, el Creador se inclinó una vez más, pero esta vez no tomó polvo, tomó vida. Del costado de Adán extrajo una parte de su ser, un fragmento sagrado, no hueso seco, sino carne con memoria. Llevaba en sí la melodía del Edén, el fuego del amor y la ternura del Creador. Con delicadeza divina, Dios formó a la mujer. Cada trazo fue perfección. Sus ojos tenían la profundidad de los cielos. Su voz sonaba como el murmullo de un arroyo, y su alma estaba en completa armonía con la del hombre. No fue una copia, no fue inferior, fue complemento. Nacida no de la cabeza para gobernar, ni de los pies para ser pisoteada, sino del costado para caminar a su lado, cerca del corazón para ser ahumada. Y cuando la obra estuvo completa, Dios la colocó suavemente junto al hombre dormido. La brisa del Edén se contuvo. Los árboles parecieron inclinarse. Los cielos guardaron silencio. Adán estaba por abrir los ojos. Adán respiró hondo. Sus ojos se abrieron. Y lo primero que vio no fue un árbol, ni un río, ni un cielo estrellado. Frente a él, de pie, envuelta por la luz dorada del Edén, estaba ella. Su presencia era como un eco de algo que él no sabía que había perdido, pero que ahora, al verla, comprendía que siempre había estado incompleto. Adán se incorporó lentamente. Sus labios se abrieron con asombro y gozo. Y entonces habló por primera vez con palabras propias. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. No eran solo palabras, era reconocimiento, era unión. Ella sonrió, no con timidez, sino con una certeza profunda. Sabía que había sido creada para caminar junto a él. Y así, por primera vez en la historia de la humanidad, hubo compañerismo. No había vergüenza, no había máscaras, ambos estaban desnudos, y sin embargo, completos. Dos mitades perfectas, reflejando juntos la imagen del Creador. Los cielos aplaudieron en silencio. El Edén celebró en su danza, y Dios los bendijo, llenando el aire con una paz que el mundo jamás volvería a conocer de la misma forma. Pero algo en la distancia observaba. El tiempo en el Edén no se medía con relojes ni con sombras que se alargaban. Era eterno, como un suspiro sostenido del cielo. Adán y la mujer, Eva, vivían en una armonía perfecta, como una sinfonía creada por manos divinas. Juntos exploraban los misterios del jardín. Sabían leer las señales del viento, entender los susurros de los árboles y caminar entre los animales con la nobleza de quienes no temen, porque no hay nada que temer. Cada fruto
era un banquete. Cada día, un regalo. El Edén no era solo su hogar, era el vínculo entre el cielo y la tierra. Pero en medio de tanta belleza había un límite, una advertencia que latía como un eco sagrado, del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerás, no porque Dios quisiera esconder algo, sino porque el amor siempre da libertad, y con libertad viene la elección. Y aunque el jardín parecía sellado, en inocencia, lejos, más allá de los ríos y del murmullo de la vida, algo se movía entre las sombras. No era bestia ni ángel, no era criatura del Edén, pero conocía sus senderos. Había estado antes, mucho antes, y ahora acechaba con mirada sutil, con palabras venenosas escondidas tras un velo de sabiduría. Esperaba su momento. Eva paseaba sola, bajo la sombra de los árboles más antiguos del Edén. Sus pasos eran ligeros, y su mirada llena de asombro. Todo era perfecto, pero en ese día, por alguna razón, su corazón se sentía inquieto. Y entonces, desde entre los matorrales, una voz surgió. No era fuerte, no era temible, era sutil, casi dulce. ¿De veras, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva se detuvo. La voz no parecía peligrosa, y frente a ella, enroscada en las ramas, una criatura que no se parecía a ninguna otra, a la serpiente. Sus ojos brillaban con una inteligencia antigua, y hablaba no como bestia, sino como quien conoce verdades ocultas. Eva respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero Dios dijo que no comamos del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquemos para que no muramos. La serpiente rió con suavidad: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Sus palabras eran como veneno mezclado con miel. Eva miró el árbol prohibido. Sus frutos parecían más hermosos que nunca, y algo en su interior comenzó a agitarse. Deseo, duda, curiosidad. Y mientras el Edén guardaba silencio, el destino de la humanidad pendía de un solo gesto. Eva extendió la mano. El fruto brillaba, como si cargara secretos ocultos desde el principio del mundo. Dudó solo por un instante, pero las palabras de la serpiente aún resonaban: serán como Dios. Y entonces lo tomó. Su corazón latió con fuerza. Nada pasó al principio. El Edén seguía intacto. Los árboles seguían danzando con el viento. El cielo no cayó, ni la tierra tembló. Pero algo invisible se rompió. Eva probó el fruto, y en ese momento su mirada cambió. El mundo ya no parecía tan puro. Su alma, antes ligera como la brisa, ahora cargaba un peso nuevo en conocimiento y vergüenza. Fue donde Adán le ofreció el fruto. Sus ojos se encontraron. Él no fue engañado. Él eligió a Eva sobre el mandamiento. Eligió el amor humano por encima del divino. Y así también comió. Entonces todo se oscureció, no con tinieblas físicas, sino con una sensación que el Edén jamás había conocido aún culpa. Sus cuerpos se sintieron desnudos, pero no por fuera, desnudos ante la verdad. Habían cruzado la línea, y por primera vez
corrieron a esconderse. La brisa del Edén soplaba como cada tarde, pero ese día el sonido era distinto, como si el jardín entero supiera que algo sagrado se había quebrado. Y entonces la voz, no un trueno, no una tormenta, sino la voz que había formado las estrellas y respirado vida en el hombre, ahora resonaba con dolor. ¿Dónde estás? Adán, escondido entre los árboles, sintió que el mundo se detenía. Sus rodillas temblaban, sus palabras se ahogaban. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te ordené no comer? Adán bajó la mirada. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del fruto y comían. Dios miró a Eva y preguntó, ¿qué has hecho? Ella susurró, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Edén se estremeció, no por ira, sino por justicia. Dios declaró sentencia a la serpiente, a maldita sería, a Eva, dolor en el parto, a Adán, sudor y trabajo para sostener la vida. Y a ambos, la separación, el Edén, el lugar de encuentro, debía quedar atrás, no por odio, sino por amor. Porque si tomaban ahora del árbol de la vida, vivirían eternamente en una condición caída. Dios no los maldijo, los protegió. Aún en el juicio había gracia. El cielo estaba gris, no por tormenta, sino por duelo. Adán y Eva, tomados de la mano, salían lentamente del Edén. Sus pasos eran pesados, sus corazones rotos. Detrás de ellos, el jardín eterno comenzaba a desaparecer de su vista, como si la misma creación cerrara una puerta. Los árboles ya no danzaban, los ríos ya no cantaban, y en la entrada del paraíso, Dios colocó querubines, seres de luz armados con espadas flameantes que giraban en todas direcciones, guardando el camino hacia el árbol de la vida. El acceso estaba sellado, no por venganza, sino por misericordia, porque Dios no dejaría a la humanidad atada a la muerte para siempre. Adán miró al cielo. Ya no estaba cubierto por la gloria brillante del Edén, pero en su alma quedaba una chispa, una promesa no dicha. Eva lo sintió también, aunque el dolor era nuevo. Y el mundo, aún desconocido, sabían que no estaban completamente solos, porque aún fuera del jardín, Dios caminaba con ellos. Y desde ese día comenzó el viaje de la humanidad, un camino de polvo y de lágrimas, pero también de promesas, porque en la herida ya latía el eco de la redención y lo sacó del huerto, para labrar la tierra de la que fueron tomados. El Edén quedó atrás, pero la promesa sigue viva. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que más recuerden que Dios nunca nos abandona. Dale like, comenta lo que más te impactó y sígueme para conocer el resto de la historia.